Esta semana, como les estaba mencionando, corresponde a la semana número 4, lo que es aplicaciones de la congruencia y la parte de polígonos. En aplicaciones de la congruencia vamos a ver lo que es el teorema de la bisectriz, de la mediatriz, el teorema de la base media, el teorema de la menor mediana, la hipotenusa. Y es una semana muy interesante porque más que todo nos ayuda a, a hacer trazos, ¿no? A aprender a trazar. ¿Ya? Entonces empezamos por el ejercicio 14. Me sale la barra de inicio, vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir. Ejercicio número 14. En la figura, 5 estudiantes del colegio viven a un mismo lado de la avenida en la que también se encuentra el colegio. Los demás estudiantes deben cruzar la avenida. Si de estos 5 estudiantes, 2 cumplen años el mismo día y reparten en total 38 invitaciones, halle el número de estudiantes que viven cruzando la avenida. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica, pero nos dicen con los datos, ¿no? Nos dicen bien claro aquí, en la figura, 5 estudiantes del colegio viven a un mismo lado de la avenida. Entonces, tenemos aquí justamente nuestra avenida y nos dicen que 5 estudiantes del colegio viven a un mismo lado de la avenida. Cada estudiante es representado por un vértice, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, tenemos el primer estudiante 1, el estudiante 2, tenemos el estudiante 3, el estudiante 4 y tenemos el estudiante 5, porque nos dicen que vive a un mismo lado de la avenida, o sea, esta avenida que hemos trazado, digamos, esta recta horizontal nos divide en dos partes, hacia arriba y hacia abajo. Pero como nos dice a un mismo lado de la avenida, nosotros estamos tomando en la parte superior. Luego tenemos aquí, luego nos dicen en la que también se encuentran el colegio, o sea, en la que también se encuentra el colegio. Los demás estudiantes la avenida. Entonces, si nosotros tenemos otro estudiante, está justamente hacia abajo, ¿no? También estamos tomando, digamos, estos puntos y de esa manera tenemos los N estudiantes. ¿Ya? Entonces, porque nos preguntan, hay el número de estudiantes que viven cruzando la avenida.
Entonces, digamos que la ubicación de la vivienda de cada estudiante es justamente lo que nos representa cada punto. Cada punto nos representa la ubicación de la vivienda de cada estudiante. Entonces, todo ese conjunto de puntos, justamente lo que nos está determinando, viene a ser un polígono. Luego nos dicen que desde un vértice se va a trazar. Entonces tomamos este vértice E1 y nosotros vamos a trazar n-1 segmentos, ¿no? O sea, a partir de este primer vértice E1, al unir con SU3, tenemos aquí un segmento. Cuando unimos con SU4, tenemos otro segmento. Cuando unimos con E5, tenemos 3 segmentos. Entonces, ¿cuántos puntos nosotros tenemos? Justamente tenemos aquí 5 puntos y tenemos 3 segmentos, ¿no? Con la diferencia que no está unido a este estudiante que está ubicado justamente en 2, ¿no? Entonces, por eso dice que se traza n-1 segmentos. Tenemos n puntos, entonces se va a trazar n-1 segmentos. Luego nos dicen que si de estos 5 estudiantes, 2 cumplen años el mismo día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y reparten en total 38 invitaciones. Entonces, el número de invitaciones a que va a ser igual por dato, estamos colocando que n-1, que justamente son los segmentos, ¿no? Dice, si de estos 5 estudiantes, 2 cumplen años el mismo día y reparten en total 38 invitaciones. Entonces los 2 van a repartir las invitaciones, se van a dirigir de esta casa, se dirigen justamente, ¿no? Entonces a las otras casas que son justamente estudiantes. Entonces, ¿cuántos vamos a tener? Como nos dice 2, o sea, 2 cumplen años el mismo día, entonces 2 van a repartir las invitaciones. Entonces, 2 justamente van a caminar estos trayectos, ¿no? E1, E3, E1, E4. A eso se refiere, por eso colocamos N-1 de un estudiante más N-1 del otro estudiante. Y eso resulta igual a 38. Entonces, resolviendo, el valor de N va a resultar igual a 20, porque tendríamos menos 1. Menos 1 sería más menos 2. Pasa al otro lado con más 2, 40 sobre 2 resulta igual a 20. Entonces, tenemos justamente en estudiantes, y a nosotros nos preguntaban por el número de estudiantes que viven cruzando la avenida. Entonces, nosotros tenemos N estudiantes que viven en ambos extremos, ¿no? Hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Colocamos que sea X el número de estudiantes que viven cruzando la avenida. Entonces, ¿quiénes viven cruzando la avenida? Sería N menos estos 5 primeros estudiantes. Entonces, el total de estudiantes es 20 menos 5, los que hemos colocado al inicio, que estaban a un mismo lado, que sería 20 menos 5, 15. La respuesta, el número de estudiantes que viven cruzando la avenida necesariamente es 15. La respuesta es la alternativa E nada más. Ya, a ver. ¿Alguna sugerencia? ¿Quisieran que resuelva algún ejercicio en particular? Hemos empezado por el ejercicio 14 de esta semana. ¿Se entendió? ¿O recién están ingresando? ¿Hay algún ejercicio? ¿Podría resolver la 3 de propuestos? ¿De qué semana? ¿De esta semana? Sí, de esta semana. Ya. ¿Qué número me dices? La 3, ¿no? Sí, la 3 de propuestos. Ya.
este ejercicio, ¿no? Sí. Ya, ok. Nos dice en la figura se muestra un parque de forma rectangular, una persona ubicada en la vereda representada por BD. Entonces tenemos inicialmente el parque de forma rectangular. Sabemos que en un rectángulo siempre los lados opuestos van a ser paralelos e iguales, ¿no? Tienen la misma longitud y los ángulos interiores son de 90 grados. Entonces nos dice que la persona ubicada en la vereda representada por BD. Entonces, la vereda está representada por BD. BD nos representa la vereda que vendría a ser la diagonal para ese rectángulo. Luego nos dicen que está a igual distancia de las esquinas B y D. Entonces, la persona, ¿no? Está a igual distancia de las esquinas B y D. Entonces, quiere decir que esa persona está ubicada en el punto medio de la diagonal BD, ¿no? Entonces, aproximadamente vamos a ubicar ese punto medio. Entonces nosotros ubicamos aquí, aproximadamente ubicamos aquí a la persona. Entonces en este punto está ubicada la persona, ¿no? Que viene a ser P. Creo que no se nota. Viene a ser P. Entonces nos dice está a igual distancia. Está a igual distancia de las esquinas B y D. ¿Qué quiere decir? Que la distancia del punto P al punto B es la misma distancia del punto P al punto D. Entonces, nos dice a igual distancia. Entonces, vamos a colocar que sea cadena y también va a resultar siendo cadena. Luego, nos dice además, dicha persona dista 16 metros de la vereda representada por C. Entonces, también se menciona persona dista. La palabra dista quiere decir distancia. Esta persona, ubicada en P, dista 16 metros de la vereda representada por CN. Entonces, la distancia mínima de un punto hacia una recta siempre va a resultar siendo una perpendicular. Entonces, necesariamente este ángulo resultó siendo de 90 grados. Este angulito viene a ser 90 grados, ¿no? Entonces, ese segmento va a resultar igual a 16 metros. Entonces nos preguntan, halle el ancho CD del parque. O sea, nos están preguntando por el ancho. El ancho justamente viene a ser todo este segmento de rojo que resulta siendo X nada más, ¿no? Ya está. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Este punto P viene a ser punto medio. Entonces, si el punto P es punto medio, entonces hay que siempre pensar en el teorema de los puntos medios y en el teorema de la base media. Para el triángulo rectángulo BCD, para todo este triángulo. Vamos a colocar para todo este triángulo rectángulo BCD. BCD, nosotros queremos hallar justamente esta longitud. Queremos hallar X. Pero para ese triángulo rectángulo, P es el punto medio de la hipotenusa. Entonces, si P es el punto medio de la hipotenusa, para ese triángulo bastaría hallar la base media. Entonces, ¿quién es la base media? La base media es el segmento que une los puntos medios en los lados del triángulo. Como este ángulo es 90 grados, entonces a partir del punto P podemos trazar la perpendicular. Entonces, si esta perpendicular resulta siendo 2, entonces, ¿cómo? No, viene a ser un segmento perpendicular a BC 90 grados. Este ángulo es 90 grados. 90 grados, estas dos rectas son paralelas. Y como el punto P también es punto medio, entonces por el teorema de la base media, X resulta siendo el doble, que va a resultar igual a 4. ¿No es cierto?
Entonces, está claro por qué buscamos esa perpendicular. Entonces, vamos a retroceder. Entonces, la idea es aplicar el teorema de la base media y también estamos explicando por qué, cómo así nos damos cuenta de esos detalles. Entonces, retrocedemos y vamos a completar ángulos. Entonces, al momento que nosotros completamos ángulos, ¿qué es lo que sucede? El ABCD es un rectángulo. Si el ABCD es un rectángulo, al trazar la otra diagonal, ¿no? Cuando nosotros trazamos la otra diagonal, unimos el punto A con el punto C. Entonces, al trazar la otra diagonal por propiedad de rectángulo, esas cuatro longitudes van a ser iguales. Entonces, si esas cuatro longitudes son iguales, ya me refiero a estas longitudes. Esta longitud también resulta siendo cadena, ¿vale? Cadena. Y también va a resultar siendo cadena. Entonces, ¿qué se está formando? Triángulo isósceles. Aquí se está formando un triángulo isósceles, el BPC. Es un triángulo isósceles, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Entonces, si este ángulo mide beta, necesariamente este angulito va a resultar siendo de medida beta nada más. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Trabajamos con el ángulo 2 beta. Entonces, con ese ángulo 2 beta. 2 beta, este ángulo vendría a ser el complemento, que sería 90 grados menos, menos beta, ¿no? Pero todo ese ángulo resultó siendo 90 grados. Entonces, el ángulo restante necesariamente es beta. Entonces, aquí, completando ángulos, ¿ah? Vamos a trabajar en este triángulo, en el triángulo de amarillo. Entonces, en este triangulito, en ese triángulo de amarillo, es un triángulo rectángulo donde el ángulo en D es 2 beta. 2 beta 90, necesariamente este angulito viene a ser el complemento. El complemento va a ser igual a 90 grados menos 2 beta. Entonces, este ángulo es 90 grados menos 2 beta. Pero por propiedad rectángulo, el ángulo, todo este ángulo, el ángulo en C viene a ser de 90 grados. Si ese ángulo en C es de 90 grados, todo debe sumar 90. ¿Cuánto va? El ángulo de morado es 90 grados menos 2 beta. El ángulo en la parte superior debe ser 2 beta. Entonces, como va beta, entonces nosotros estamos comprobando que necesariamente este angulito de rosado resulta siendo beta. Y si ese ángulo es beta, entonces nuestro segmento CP, el segmento de verde, viene a ser bisectriz, ¿no es cierto? Entonces, beta, beta, ¿qué podemos aplicar? El teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que todo punto de la bisectriz equidista de ambos lados. Siempre que nosotros observemos bisectriz y a partir de cualquier punto de esa bisectriz está trazada una perpendicular, nosotros debemos trazar la otra perpendicular. Entonces, a partir del punto P, trazamos la otra perpendicular hacia el lado BC. Y este ángulo es de 90 grados. Vamos a colocar que sea el punto, este es el punto L, colocamos que este sea el punto Q. Entonces, aplicando como primer paso el teorema de la bisectriz. Entonces, aplicando el teorema de la bisectriz, tendríamos que la longitud PL es igual a la longitud PQ y esto va a resultar igual a 16. Entonces, esta longitud PL también resulta igual a 16 por el teorema de la bisectriz. Y como les había mencionado al inicio, en el triángulo rectángulo BCD, triángulo rectángulo BCD, aplicamos el teorema de la base media. Está claro, ¿no? ¿Por qué base media? Porque el punto P, este punto P, viene a ser punto medio
el punto P es punto medio, cadena, cadena. Además, el ángulo en L, 90 grados. El ángulo en C es 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segmento PL es paralelo al segmento CD. Entonces, si esas dos rectas son paralelas y el punto P es punto medio, entonces podemos aplicar el teorema de la base media. Entonces, aplicando el teorema de la base media, X viene a ser el doble. 2 por 16. 2 por 16 va a resultar igual a 32 metros. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Sería el ejercicio 3. Gracias. ¿Algún otro ejercicio? A ver, si no, seguimos con las diapositivas. ¿Ya? El ejercicio 6 de propuestos. Lo escriben en el chat. Las 6 de propuestos. Las 6. Cualquier otro ejercicio lo escriben en el chat. ¿Ya? A ver, tomen captura y voy a colocar las 6. Si después alguien interesa, me puedo guardar, ¿no? Esto es... ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Ya, a ver las 6. Nos dice en la figura BM es igual a MC. Entonces colocamos por dato, nos dicen que BM, que no conocemos, le llamamos cadena. BM es igual a MC. MC también va a resultar siendo cadena. Luego nos dicen que la longitud AN es 2 veces la longitud NC. Entonces, por dato, AN es igual a 2 veces NC. Entonces, como nosotros no conocemos NC, vamos a colocar que sea de longitud A. Entonces, colocamos así. Entonces, sea NC igual a, entonces, AN resulta igual a 2A. Entonces, colocamos aquí que la longitud ANC sea la longitud A, entonces necesariamente AN es el doble que es 2, y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo X. Entonces, nuevamente, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Tenemos que el punto M viene a ser punto medio, ¿no? Entonces, si el punto M es punto medio, entonces pensamos en el teorema de los puntos medios y en el teorema de la base media. Entonces, ¿qué necesitamos trazar? Una paralela en ese punto medio a la base. Entonces, para el triángulo rectángulo, para
todo este triángulo rectángulo ABC, este punto M es punto medio. Entonces, para poder aplicar el teorema de los puntos medios, a partir de M trazaríamos una paralela a la base y aplicar el teorema de la base media, ¿correcto? Pero antes que tracemos, digamos, esa paralela, esta paralela de morado, ¿a dónde pertenecería? Pertenecería al triángulo rectángulo AMN, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si trazamos la paralela, esa paralela está en el triángulo rectángulo AMN. Y para ese triángulo rectángulo de verde, ¿qué se conoce? La longitud de la hipotenusa. Si se conoce la longitud de la hipotenusa, ¿qué se recomienda trazar? Mediana relativa a dicha hipotenusa. Cada teorema tiene sus trazos. Entonces vamos a hacer un resumen. Si aparece bisectriz, ¿qué es lo que hacemos? Cualquier punto, para cualquier punto de la bisectriz, nosotros podemos trazar las dos perpendiculares, hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, hacia izquierda, las dos perpendiculares. Aparece mediatriz, para cualquier punto de la mediatriz, por el teorema de la mediatriz, siempre se va a formar triángulos isósceles. Entonces, a partir de ese punto de la mediatriz, nosotros unimos con los dos extremos y tendremos nuestro triángulo isósceles. Aparece punto medio, estamos viendo qué es lo que debemos hacer. Se traza una paralela en ese punto medio con respecto de la base. ¿Está bien? El otro teorema, en todo triángulo isósceles que se recomienda trazar altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Va a ser mediana, bisectriz, mediatriz. Si nosotros observamos en las gráficas que un segmento es dos líneas notables, por ejemplo, es la combinación, ¿no? En ese triángulo, este segmento es bisectriz y es mediana. Si es bisectriz y es mediana, entonces el triángulo necesariamente es isósceles. Si un segmento es la combinación lineal de dos líneas notables, necesariamente el triángulo a donde pertenece va a resultar siendo un triángulo isósceles. Y si para un triángulo rectángulo nosotros conocemos la longitud de la hipotenusa, si esa hipotenusa vale 2A, se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa, porque esa mediana divide a toda la hipotenusa en dos partes iguales, vale A y vale A, pero como este ángulo es de 90 grados, necesariamente esa mediana también va a resultar siendo A nada más. ¿Y qué se acaba de formar? Triángulo isósceles. Vale alfa, este ángulo es tita, este ángulo también resultó siendo tita nada más. Entonces, son, digamos, trazos conocidos que en esta semana 4 aprendemos, ¿no? Más que todo, digamos, a partir de los teoremas que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, explicado ese detalle, creo que ya todos se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué trazo debemos hacer? Vamos a retroceder. Oh, ya no quiero retroceder. Ay, entonces, habíamos colocado que, perdón, sí, ya, M es punto medio, ¿no? Ya, entonces por ser punto medio, BM es igual a MC.
Ya. Luego nos dicen que AN es igual a 2 veces NC. Entonces, colocamos que NC está en la longitud A. Entonces, necesariamente la longitud AN, desde el punto A hasta el punto N. Hasta el punto N va a resultar siendo igual a 2A. La relación es de 1 a 2. Entonces nos preguntaban, AY, la medida de nuestro ángulo X. Nos preguntan por ese ángulo que vale X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, trabajamos en este triángulo, ¿no? Entonces, en este triangulito de amarillo, se trata de un triángulo rectángulo donde se conoce la longitud de la hipotenusa. Entonces, se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, diremos que a partir del punto M, nosotros trazamos la mediana. Estamos trazando, digamos, el segmento MP. Entonces, trazamos nuestra mediana MP. Pero al trazar esa mediana, con esa mediana, ¿qué es lo que logramos? A ver, un minuto, vamos a trazar. Ya, acá hay un detalle. El detalle, pensé que este era A, ¿no? El detalle es que el A está abajo, ¿no? Ya. Ya. Bueno, ya, aprendemos eso. Ya, entonces, al trazar esa mediana, al trazar esta mediana, MP, hay ejercicios que sí se prestan. Al trazar la mediana MP, es claro observar que la longitud AP resulta igual a la longitud del segmento NP, vale A y vale A. Luego, como el ángulo es de 90 grados, esta longitud también va a resultar siendo A nada más. Si este lado MC fuera también A, o sea, si fuera cadena igual a A, entonces el triángulo PMC fuera un triángulo isósceles, ¿no? Pero aquí hay un detalle, que el lado CN viene a ser A nada más. Entonces, este segmento MN en realidad viene a ser mediana, ¿ya? Entonces, no conviene hacer ese trazo. Si no conviene hacer ese trazo, entonces vamos a trazar para el punto M, en ese punto medio, trazamos la paralela, pero al segmento MN. Vamos a dejarlo igual ese trazo, para que ustedes vean. Ese es el otro. Y lo dejo para que ustedes vean el trazo, ¿ah? Ahora ya hacemos el otro trazo. No conviene, ¿no? El otro trazo sería a partir del punto M. Nuevamente, este punto M es punto medio. BM es igual a la longitud MC. ¿Correcto? Ya está. Luego nos dicen que la relación es de 1 a 2. Esta longitud vale A, entonces la longitud AN, toda la longitud, desde el punto A hasta el punto N. Desde el punto A hasta el punto N resultó igual a 2A. Entonces nos preguntan nuevamente, halle la medida de este ángulo X. Entonces partimos del punto M. Este punto M viene a ser punto medio. Como ese punto M es punto medio, entonces podemos trazar nuestra paralela. Hace un momento hemos visto el siguiente caso.
nosotros tenemos el triángulo ABC, si conocemos o queremos hallar la base. Entonces, si queremos hallar esta base o conocemos vale 2A, entonces se recomendaba trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Cuando este punto M es punto medio, se recomienda trazar el segmento MN. Segmento MN con la condición que sea paralelo a la base. Vale, raya, raya. Por el teorema de la base media le corresponde la mitad, que es A. Eso es para el triángulo completo ABC. La otra forma, ¿cuál es la otra manera? La otra forma es cuando nosotros tenemos el siguiente gráfico. Tenemos lo siguiente. Este punto, el punto M, es punto medio. Punto medio y tenemos eso, ¿no? Que es punto medio y tenemos nuestro segmento, el segmento MN, de esta forma. Entonces, nosotros podemos trazar a partir de este punto, a partir del punto A, podemos trazar ahora una paralela a esa base media. Trazamos el segmento AB con la condición que sea paralelo al segmento MN. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, nuevamente por el teorema de la base media, si el punto N va a ser punto medio, vale raya, raya. Si esta longitud vale A, por el teorema de la base media, le corresponde el doble, que va a ser igual a 2A. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar justamente ese detalle. Entonces, aplicando ese detalle, en nuestra gráfica tenemos al punto M. El punto M viene a ser punto medio. Entonces, como ese punto M es punto medio, nosotros trazamos una paralela al segmento MN. Entonces, a partir del punto B, estamos trazando una paralela en el segmento BP. Entonces, colocamos aquí. Como primer paso es trazar el segmento BP con la condición tal que BP sea paralelo al segmento MN. ¿Correcto? Entonces, si estas dos rectas son paralelas, esa es la condición, ¿no? La condición. Siempre se prolonga, se hace un trazo y se coloca una condición. La condición es que esas dos rectas sean paralelas. Si esas dos rectas son paralelas por el teorema de la base media, por el teorema de los puntos medios, vamos a colocarlo así, por el teorema de los puntos medios. Esas dos rectas son paralelas, el punto M, punto medio. Entonces el punto N es punto medio. Si N es punto medio, quiere decir que la longitud CN es igual a la longitud NP. Pero CN vale A, entonces NP también es A. Entonces, por el teorema de los puntos medios, CN es igual a NP y eso es igual a A. Pero toda la base AN es igual a 2A. Como el punto P es punto medio, necesariamente la longitud AP también va a resultar siendo A. Solamente estamos completando nada más, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué más observamos? Estas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, entonces sube el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, ese ángulo va a resultar siendo de 90 grados, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ubicarnos aquí. Como son paralelas, de una vez colocamos este ángulo 90 grados. 90 grados, como son rectas paralelas por ángulo correspondiente, este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Entonces nos olvidamos ahora del triángulo total y vamos a trabajar en este triángulo de amarillo. Entonces, en el triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo, el punto P es punto medio. El punto P viene a ser punto medio. Si el punto P es punto medio, se puede.
Entonces, como les estaba mencionando, el punto P es punto medio. Este segmento, vamos a colocar que este punto sea el punto L. Este punto va a ser L. Entonces, en el triángulo rectángulo AMN, en ese triángulo de amarillo, el punto P, punto medio. El segmento PL es paralelo al segmento MN. Nuevamente, por el teorema de los puntos medios. Entonces, en el triángulo rectángulo AMN, nuevamente aplicando el teorema de los puntos medios. Entonces, por el teorema de los puntos medios, nuevamente la longitud AL. Esta longitud AL va a resultar igual a la longitud LM. Entonces colocamos vale zigzag y también resultó siendo zigzag, ¿correcto? Entonces, ahora observamos el triángulo ABM. En ese triángulo superior, el segmento BL cumple dos líneas notables, ¿no? Entonces, este segmento BL, el segmento de verde. Este segmento de verde cumple dos líneas notables. ¿Qué viene a ser? Viene a ser altura, este ángulo es de 90 grados, altura y mediana. Entonces, colocamos aquí. Entonces, también podremos afirmar que en ese triángulo, como cuarto paso, el segmento BL cumple dos líneas notables. Es altura y viene a ser mediana. Si es altura y es mediana, entonces el triángulo a donde pertenece. ¿A dónde pertenece? Al triángulo rectángulo ABM. Entonces, ese triángulo rectángulo ABM resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces el cateto BM es cadena. Entonces necesariamente el cateto, este cateto AB, también va a resultar siendo cadena. Entonces colocamos. Entonces necesariamente diremos por ser triángulo isósceles, la longitud AB es igual a la longitud BM. Y ahora observamos el triángulo mayor, todo el triángulo mayor. Entonces, el triángulo rectángulo ABC. Ese triángulo rectángulo ABC es un triángulo conocido. La relación entre ambos catetos. Cateto AB, vamos a colocar como B. Todo el cateto BC es dos cadenas, que sería de 1 a 2. Cateto B, cateto 2B. Cateto cadena, cateto 2 cadena. Se trata del triángulo aproximado de 53 medios. A menor cateto, menor ángulo. Entonces, necesariamente X, por lo tanto, X resulta igual a 53 medios. La respuesta es la alternativa C. Ya, ¿está claro las 6? Está bien explicadito, ¿ah? ¿Se entendió, no, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Sí. Ustedes pueden observar que mayormente son los dos trazos. O sea, en todo triángulo rectángulo, en la mayoría de los casos se traza mediana relativa a dicha hipotenusa. Pero el detalle es que ahí nos quedamos, ¿no? O sea, cómo asociar este lado que es zigzag, este lado que es zigzag con este lado que es cadena. Si fueran iguales, ahí sí se forma el triángulo isósceles y ya sale, ¿no? Empieza a correr. Pero no. Entonces, como no resulta con este trazo, ¿cuál es el otro trazo? Este de aquí, ¿ya? Entonces, ubicar punto medio y trazar la base media o la paralela, ¿no? Entonces, por ese detalle es que se empieza en el triángulo mayor. Ya. ¿Algún otro ejercicio? ¿Algún otro ejercicio, jóvenes? Voy a hacer las número 5, por favor, de propuestos. Ya, hacemos así. Ya, a ver, tomen la captura y hacemos así.
Esta es la... El número era la 6, ¿no? La 6. Vamos. La 5. Ya, en la 5 nos dice, en el interior de un triángulo obtusángulo ABC obtuso en C, se ubica el punto P. E es un punto del segmento AB, tal que PC, aquí viene la condición de la ubicación del punto P, tal que PC es igual a PE y AE es igual a la longitud BC. Si la medida del ángulo AEP es igual a la medida del ángulo PCB igual a 90 grados y la medida del ángulo APC es igual a 150 grados, ahí en la medida del ángulo ABC. O sea, nos preguntan por el ángulo superior. Ya, entonces, para poder hallar el ángulo superior, a ver, ¿qué vamos a observar? Lo siguiente, a ver. Primero vamos a trazar nuestro triángulo. Trazamos el triángulo obtusángulo obtuso en T, ¿no? Vamos a dibujarlo. Entonces nos dice triángulo obtusángulo. A ver, lo podemos dibujar de dos maneras. El triángulo obtusángulo, bien abierto, teniendo en cuenta que este ángulo es obtuso, o también lo podemos dibujar de la siguiente manera, de esta forma, sabiendo que este ángulo viene a ser obtuso, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos. Entonces, vamos a trabajar con el primero, ¿no? Para poder observarlo mejor. Cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, aquí. Este triángulo. Triángulo ABC. ABC, obtuso en C. Aquí no dice obtuso en C, ¿qué quiere decir? Que C se coloca en la parte superior, ¿no? Entonces aquí el ángulo en C es obtuso. Obtuso quiere decir mayor que 90 grados. La medida de nuestro ángulo ACB. La medida del ángulo ACB, por ese dato, viene a ser mayor que 90 grados. Entonces nos dicen que se debe ubicar un punto P en su interior. Entonces, ubicamos, ¿no? Por ejemplo, podemos ubicar aquí el punto P, ¿correcto? Pero luego vienes, cuando siempre se coloca ese punto, hay que leer la condición. ¿Cuál es la condición? Nos dice que E es un punto de AB. O sea, el punto E puede estar ubicado aquí, ¿no es cierto? O puede estar ubicado aquí. Pero estamos colocándolo nosotros más cerca del punto A. De tal manera que PC es igual a PE. PC es igual a PE. Y AE es igual a BC. Entonces nosotros nos vamos dándonos cuenta. BC es igual a PE si hay proporción. El detalle es que AE, en este dato, AE es igual a BC. BC es todo este segmento que viene a ser cadena. Y AE viene a ser, debe ser también cadena. Pero se puede observar que
esas longitudes no son proporcionales. Entonces, quiere decir que el punto E necesariamente está más próximo al punto B nada más, ¿no? Entonces, el punto E está mal ubicado. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Entonces, para que tenga la misma proporción, entonces, de tal manera que PT es igual a la longitud PE, entonces colocamos así. Entonces, colocamos aquí el punto P, este es el punto P, y vamos a colocar el punto E. Colocamos aquí el punto E. ¿Por qué? Porque la medida del ángulo AEP es de 90 grados. No olvidemos este dato. También, ese ángulo es de 90 grados. Está a la misma altura, ¿ya? Entonces, y PCB también, ¿no? PCB. Ahí está el detalle. Ahora con el ángulo PCB. PCB. Ahí está el detalle. PCB, ¿no? El ángulo PCB es de 90 grados. Entonces, ubicamos aquí, a ver. Vamos aquí, PCB, ¿no? PCB. PCB. Este ángulo debe ser de 90 grados, pero además nos dice AEP. AEP. AEP también es de 90 grados. Ya. Entonces vamos a hacer el siguiente. Vamos a borrar, ¿ya? Como ustedes pueden observar, siempre es de acuerdo a la ubicación de los datos, ¿ah? Observando cómo se grafica. Porque no es bueno siempre presentar el ejercicio graficado, sino que hay que graficar de acuerdo a los datos. Entonces quiere decir que ese punto C está más próximo al punto B. Se sabe, ¿no? Se sabe, ¿no? Entonces, este es el punto A. Este es el vértice C, porque nos dice recto, obtuso en C, ¿no? Obtuso en C, pero recto en E y en C también. Entonces, aproximadamente ubicamos aquí nuestro punto P. Entonces, ubicamos el punto P. Entonces, tenemos aquí el punto P. Esta es la ubicación del punto P y el punto E. La ubicación de los dos puntos. Si ubico el punto P y E es un punto de AB tal que PC es igual a la longitud PE. Entonces, por dato, PC. Unimos P con C, unimos P con E y por dato, esas dos longitudes son iguales. Como no conocemos, vamos a colocar circulito y también resultó siendo circulito. Y la longitud AE. AE. Entonces, también colocamos AE, vamos a colocar que sea cadena, ¿no? Entonces AE resulta siendo cadena y la longitud BC también va a resultar siendo cadena. BC bien resulta siendo cadena. Y la medida del ángulo AEP. AEP. AEP 90 grados. 90 grados, AEP, y la medida del ángulo PCB. PCB, estoy colocando este dato. AEP y PCB. Este ángulo también es de 90 grados. Esos dos ángulos miden 90 grados. Y la medida del ángulo APC es 150 grados. APC. Entonces unimos el punto A, vamos a unir con P y por dato todo este angulito APC. Se borramos, APC es de
150 grados. Entonces, todo este ángulo mide 150 grados. Ahí en la medida del ángulo ABC. ABC. Se nos están preguntando por este ángulo que resulta siendo de medida X. Nos preguntan por todo ese angulito de rojo nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo de rojo. A ver, sugerencias. ¿Hay alguna sugerencia o no? Es claro que debemos unir el punto B con el punto P, ¿no? Está claro que debemos unir esos dos puntos. ¿Por qué? Porque aquí en la parte superior aparece 3 elementos. Siempre que aparezca 3 elementos, de frente pensamos en congruencia, ¿ya? Entonces, en la parte superior, donde está el puntero, donde aparece justamente lo que estoy moviendo, viene a ser circulito, 90 y cadena. Entonces, en la figura, nosotros observamos los 3 elementos. Aparece circulito, 90 grados, y también aparece cadena. Entonces, si aparecen esos 3 elementos, necesariamente se trata de congruencia. Entonces, vamos a unir esos dos puntos. Unimos el punto P con el punto B. Entonces, al unir el punto P con el punto B, en nuestro triángulo, en todo este triángulo, triángulo rayado, se observan los 3 elementos: círculo, 90 grados y cadena. En este triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo también aparecen los mismos elementos. Aparece círculo, 90 grados y cadena. Entonces, necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes, ¿no es cierto? Entonces, si ambos triángulos son congruentes, ¿qué caso vendría a ser el caso lado? Viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que sus respectivos ángulos van a tener la misma medida. Entonces, tenemos que aquí a circulito se le opone alfa. Vamos a colocar nosotros que a circulito, conseguiremos aquí. Entonces, a circulito se le opone nuestro ángulo, que viene a ser alfa. En el otro triángulo, a circulito también se le opone el mismo ángulo, que resultó siendo de medida alfa nada más. El segmento de verde viene a ser justamente bisectriz, ¿no es cierto? Está claro observar que el triángulo de verde resulta siendo bisectriz. Este ángulo, estos dos segmentos, o sea, nosotros estamos observando que tenemos el segmento de verde del punto P, está trazada 2 perpendiculares hacia los lados, me refiero. Vale circulito y vale circulito. Entonces, necesariamente ese segmento BP va a ser bisectriz. Y por el teorema de la bisectriz, se puede observar que el ángulo PBE también es alfa. Entonces, colocamos aquí. A partir de la congruencia, necesariamente la medida de esos dos ángulos son iguales. Entonces, la medida del ángulo CBP es igual a la medida de nuestro ángulo, del ángulo EAP. Del ángulo EAP. Y eso resultó siendo alfa. Luego, tenemos el otro paso, como, ¿no? Entonces colocamos aquí como el segmento de verde. Como el segmento CP tiene la misma longitud que el segmento PE, entonces podremos afirmar que el segmento BP es bisectriz. Y si es bisectriz, entonces esos dos ángulos tienen la misma medida. Nosotros estamos colocando que sea alfa, entonces necesariamente este ángulo también es alfa. Entonces, X, ¿qué resulta siendo? 2 alfa. Así que buscamos solo conocer el ángulo alfa. Pero para poder conocer el ángulo alfa, podemos aplicar propiedad, ¿no? El boomerang. Entonces diremos en toda la gráfica. Nuevamente, colocamos aquí en esta gráfica, aplicando propiedad.
en CBAP. CBAP. Entonces, aplicando teorema. Entonces, por teorema, la suma de los tres ángulos. El primer ángulo en C es 90 grados. 90 grados más el ángulo en B, 2 alfa. Más el ángulo en A, alfa, es igual a 150 grados. Entonces, pasamos a restar y nos quedaría 60. 60 sobre 3. Entonces, 3 alfa es igual a 60 grados. Alfa es igual a 20 grados. Y si alfa vale 20 grados, por lo tanto, X va a resultar igual a 2 alfa igual a 40 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Ya, sería el ejercicio número 5. Ya, ¿está bien? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? En todo caso, también se pudo haber graficado o prolongar del lado AP hasta CB también salía, ¿no? O sea, salía Pues, un alfa y salía dos alfa y se completaba con el 150, 180. ¿me dices cuál iba a prolongar? O sea, AP se prolongaba hasta CB y ahí salía Ya. alfa, alfa, 2 alfa. Ajá, ahí 2 alfa más alfa, 3 alfa y sería el ángulo que le falta es 90 menos 3 alfa. También sale, creo. Pero eh, ya, para no aplicar esta propiedad del boomerang. ¿A eso te refieres? Sí, Porque sí o sí tienes que hacer la congruencia y observar que es bisectriz. Porque ¿cómo sabemos que este ángulo es de 1 a 2? O sea, se concluye, ¿no? Que al prolongar en ese triángulo que se va a formar, la relación de los ángulos es de 1 a 2, ¿no? O sea, a partir de la congruencia se mueve el ángulo alfa, alfa, alfa. Luego, por ser bisectriz, aparece nuevamente el alfa. sí, mis. Gracias. La 5D. José, acabamos de resolver eso. La 5D, esta es la 5D. La 5 de propuesta, ¿no? Sí, sale la D. Ya, ¿algún otro ejercicio? Hemos resuelto la 3. A ver, ¿qué ejercicio hemos resuelto? La 3, la 6, la 5. Hacemos la 1 y 2, ¿les parece? Hacemos los propuestos, ¿ya? De ahí bajamos. ¿Está bien? Sí, profesora. Ya, ok. Ya. Empezamos con la 1, 2 y las que faltan, ¿ya? 3 nos faltan.
Aquí en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dicen en la figura la longitud AQ. Entonces vamos a observar lo siguiente. AQ es igual a QC. Entonces por dato nos dicen que AQ. Vamos a llamar circulito. AQ es igual a QC circulito. Luego nos dicen que AP es igual a BC. Entonces AP. AP igual a BC. AP le llamamos zigzag, es igual a BC, que también resultó siendo igual a zigzag. Igual a CR, o sea, estas tres longitudes son iguales. AP es igual a BC, igual a CR. Entonces también resultó siendo zigzag. Y PB es igual a RB. Entonces PB es igual a RB. Por dato, nos dicen que esta longitud vale cadena, PB es igual a BR, que también va a resultar siendo cadena, ¿no? Entonces nos preguntan ahí en la medida del ángulo X. Nos están preguntando por ese ángulo que le llamamos X. Para poder hallar ese ángulo X, lo primero que se observa es que este segmento PC, el segmento de verde, este segmento PQ. El segmento PQ es dos líneas notables. Viene a ser altura y viene a ser mediana. O sea, viene a ser en realidad mediatriz. Entonces, si ese segmento PQ es mediatriz, entonces recordemos que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A partir del punto P, a partir de este punto P, como ya está unido con A, nosotros unimos con el punto C y por el teorema de la mediatriz, esas dos longitudes van a ser iguales. Entonces, este segmento PC también resultó siendo zigzag. Entonces, colocamos por el teorema de la mediatriz. Entonces, por el teorema de la mediatriz, se traza, se une el punto P con el punto C y la longitud AP es igual a la longitud PC, ¿correcto? Entonces, ¿qué se acaba de formar? Triángulo isósceles. El triángulo PCB es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, entonces necesariamente estos dos ángulos tienen la misma medida. Luego, se observa lo siguiente. Nosotros queremos hallar justamente X, pero X ¿a dónde pertenece? X pertenece a este triángulo de amarillo. Si X pertenece a ese triángulo de amarillo, sabemos que la suma de los tres ángulos va a ser 180 grados, ¿no? Entonces, si todo es 180 grados, ¿cuánto faltaría? 180 grados menos X. Sobre 2, cada angulito es 90 grados menos X medios. Entonces, es claro observar que cada ángulo, me refiero que este ángulo de rosado va a resultar siendo 90 grados menos ¿quién? Menos X medios. Este ángulo de rosado también es 90 grados menos X medios, para que la suma sea de 180 grados. Pero todo el ángulo en B es de 90 grados. Todo es 90. El ángulo de morado es el complemento. El complemento de ese negativo es el positivo. Este ángulo es 90 grados más X medios. Entonces, como el de rosado es negativo, el de morado es positivo. Como era un triángulo isósceles, también es 90 grados más X medios. Entonces, ¿qué suma? Aquí suma justamente estos dos ángulos, ¿no? 90 grados más X medios y aquí es 90 grados más X medios. Menos X medios, ¿no? Todo suma 180 grados, ¿no? Entonces, si todo suma 180 grados, ¿cómo son esos dos ángulos? Aquí se cancela, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, no, un minuto. Aquí no es 90, ¿no? Porque es sumado 180, ¿no? Aquí el de morado es sumado mal. Es el complemento, ¿no?
debe ser solamente X medios, ¿no? ¿Sí? En el ángulo de verde, aquí, este angulito de verde es de 90 grados. 90 grados menos positivo, es X medios. Entonces, este angulito es X medios, este angulito es X medios. Entonces, en el triángulo PBR, en ese triángulo PBR, en realidad los puntos P, C y R son puntos colineales. Están en una misma línea recta, pero eso se prueba. No es que el profesor aparece, no. Se prueba. ¿Cómo se prueba? Por la congruencia. ¿Ya? Se prueba por la congruencia. Justamente nosotros observamos que en el triángulo de amarillo aparecen 3 elementos. En ese triángulo de amarillo aparece nuestro lado que es zigzag, el lado que es cadena y este lado que resultó siendo zigzag. Entonces, el caso sería lado, 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 ¿no? En el triángulo de amarillo, a cadena se le opone X. En el otro triángulo, a cadena necesariamente se le opone X nada más. Entonces, si aquí este angulito es X, entonces quiere decir que la suma va a ser de 180 grados, ¿no? Entonces, en el triángulo, vamos a colocar aquí, en el triángulo anaranjado, un triángulo de celeste. En este triángulo de celeste, la suma de los 3 ángulos resulta igual a 180 grados. Entonces colocamos, diremos a partir de la congruencia, necesariamente la medida de nuestro ángulo PCB resultó siendo igual a X. En ese triángulo, en el triángulo rectángulo, disculpen, en el triángulo isósceles, triángulo PCB. Triángulo PCB es un triángulo isósceles donde la suma es de 180 grados. Entonces de frente ponemos. En ese triángulo isósceles, la suma de los 3 ángulos, X medios más X medios más X, suman 2X es igual a 180 grados. Entonces, X va a resultar igual a 90 grados. Y si X es 90 grados, nosotros estamos afirmando, estamos comprobando que esos 3 puntos son colineales. Como X es 90, 90, 90. Como todo suma 180, quiere decir que los 3 puntos eran colineales. ¿Ah? Recién ahí, no es que aparecen, ¿no? No, aparentemente están todos en una misma línea recta y aseguro que es 90. No, se confirma, pero después de hallar la respuesta, ¿no? Ya, entonces sería el ejercicio 1. Hacemos la 2. En la captura. El ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Nos dice en un triángulo rectángulo ABC, M es punto medio de AB y Q es un punto de AC. Si la medida del ángulo AMQ es 35 grados, QC es igual a 3 veces AQ. QC es el triple de AQ, ahí en la medida del ángulo BCA. Entonces, vamos a darlo así. Vamos a nuestro triángulo rectángulo ABC. Nosotros siempre estamos acostumbrados a dibujar el triángulo rectángulo de esta manera, ¿no? De esa forma. O también viceversa.
triángulo rectángulo ABC, recto en B. No, no es bueno dibujarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, siempre se debe dibujar de esta manera. Triángulo rectángulo ABC o triángulo rectángulo ABC. Cualquiera de estas dos. Hacia arriba, el ángulo de 90 grados. De la posición de este vértice B, de eso va a depender nuestros datos. Esa posición depende de los datos. Ya, entonces, vamos a dibujar nosotros. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC. Ahora sí. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo ABC. M es punto medio de AB. Entonces ubicamos aproximadamente M. Entonces, este punto M es punto medio. Si es punto medio, la longitud AM es igual a la longitud MB. Vale cadena y también es cadena. Luego nos dice que Q es un punto de AC. Ahora, ¿dónde está ubicado Q? Q puede estar ubicado aquí o también puede estar ubicado cerca a C. Pero el detalle es que QC, aquí viene la condición para Q, que QC es igual a 3 veces AQ. Entonces, como QC es 3 veces AQ, entonces QC es más grande que AQ. Entonces, Q está más cerca de A. Entonces, está claro. Entonces, por ese motivo, colocamos el punto Q. Ya, entonces por aquí ubicamos el punto Q. De tal manera que vamos a colocar aquí que QC es igual a 3 veces a Q. Como no conocemos a Q, le llamamos A y QC. Todo QC va a resultar siendo 3A. Punto Q hasta el punto C es igual a 3A. La medida del ángulo AMQ, 35 grados. También ese dato, AMQ. Entonces, por dato, este angulito resulta igual a 35 grados. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo BCA. BCA. Preguntan por este angulito que le llamamos X. Entonces, vendría a ser la gráfica. Entonces, para poder hallar justamente este ángulo X, a ver, ¿alguien quiere dar una opinión? ¿Alguien quién sabe que ya salió? ¿Nadie? Nuevamente, ¿qué aparece? El punto M. M es punto medio de AB. Si M es punto medio de AB, ¿cuál es la idea? Colocarlo en un triángulo donde podamos aplicar el teorema de los puntos medios y el teorema de la base media. Entonces, como ya está trazado este segmento de verde, entonces nosotros a partir de B vamos a trazar una paralela a ese segmento MQ. Entonces, diremos aquí, diremos a partir de B, trazar una paralela al segmento MQ. Entonces, colocamos, que sea el punto P. Entonces, como primer paso, trazar el segmento BP. Trazar BP con una sola condición. Siempre una sola condición. Trazar el segmento BP tal que ese segmento sea paralelo al segmento MQ. Entonces, estas dos rectas son paralelas por la condición que nosotros estamos colocando. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, en el triángulo ya formado, triángulo APB, podemos aplicar el teorema de los puntos medios.
Entonces, por el teorema que diremos en el triángulo PAB, en ese triángulo PAB, aplicando el teorema de los puntos medios. Entonces, por el teorema de los puntos medios, necesariamente QP va a ser igual a A. Entonces, tendremos que AQ es igual a QP y esto es igual a A. Entonces, esta longitud también resultó siendo A nada más. Pero todo era 3A. Como va A, el restante resultó siendo 2A. Y si esta longitud es 2A, ¿qué quiere decir? Que necesariamente se acaba de formar para el triángulo rectángulo ABC mediana relativa a dicha hipotenusa. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir aquí con el paralelismo, ¿no? Hemos trazado la recta de morado con la condición que sea paralelo a la recta de verde. Pero si esas dos rectas son paralelas, podemos también aplicar ángulo correspondiente. Este ángulo de rosado es conocido. Por ser rectas paralelas, necesariamente sube. Por ángulo correspondiente, este ángulo superior también va a resultar siendo de 35 grados. Correcto. Entonces, este angulito es 35, pero todo el ángulo en B es 90 grados. Entonces, el complemento sería este angulito que va a resultar, ¿cuánto sería? 55, ¿no? Este ángulo es de 55 grados. Entonces ya hemos trasladado el ángulo de 35 y hemos hallado el ángulo de azul que es 55 grados. Como este ángulo en vez de 90 grados y el punto P es punto medio, se observa que necesariamente esta longitud resultó siendo toda la longitud, toda esa longitud AP es igual a la longitud PC. Entonces, por teorema, BP también va a resultar siendo zigzag. Entonces, colocamos aquí. Entonces, diremos, el segundo paso, diremos como en el triángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo ABC. Ese triángulo rectángulo ABC como AP. Como AP es igual a PC igual a 2A, entonces, por el teorema. Entonces, por el teorema de la mediana relativa a dicha hipotenusa. Por ese teorema podremos afirmar que BP también resulta igual a 2A. Y si BP es igual a 2A, quiere decir que el triángulo, este triángulo de amarillo, el triangulito, este triangulito de amarillo resultó siendo un triángulo isósceles. Entonces, necesariamente, como tercer paso, ese triángulo DPC es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X es igual a 55 grados. La respuesta es la alternativa B. Ya, sería entonces el ejercicio 2. 1, 2, 3, 5 y 6, ¿no? ¿Qué falta ver? 1, 2, 3, la 4, ¿no?
A ver el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dicen, en un polígono regular, la medida del ángulo interior es 9 veces la medida del ángulo exterior. Hay el número de diagonales del polígono. Entonces, para poder hallar ese número de diagonales del polígono, necesitamos saber el número de lados del polígono. ¿Ah? Y para poder hallar, digamos, ese número de lados del polígono, vamos a buscar una relación entre ese ángulo interior y el ángulo exterior. Entonces, lo dice un polígono regular, un polígono regular abierto. Vamos a dejar aquí. Entonces, colocamos polígono. Esto crece, ¿no? Entonces nos dice, vamos a colocar que sea el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D. Nos dice que en ese polígono regular, dice la palabra regular. ¿Qué quiere decir? Polígono regular es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Equilátero, donde todos sus lados tienen la misma longitud, y equiángulo es cuando todos los ángulos interiores tienen la misma medida nada más. Entonces, por ser un polígono regular, vamos a dar una proporción. Entonces, por ser polígono regular, todos estos lados tienen la misma longitud, llamamos circulito, circulito, por ser regular, circulito, y también es circulito. Y los ángulos interiores tienen la misma medida. Este ángulo interior tiene la misma medida que este otro, igual que este otro, igual que este otro ángulo. Todos miden igual. Si los ángulos internos tienen la misma medida, es claro observar que los ángulos externos también tienen la misma medida. Entonces, es claro observar que este ángulo de verde, también todos estos ángulos externos tienen la misma medida. Pero en este caso nos dicen que la medida del ángulo interior es 9 veces la medida del ángulo exterior. Entonces, como nosotros no conocemos a ese ángulo exterior, vamos a colocar nosotros que sea justamente de medida beta. Entonces, todos estos ángulos externos tienen la misma medida. Todos miden beta por ser un polígono regular. ¿Ya? Mide beta, también resulta siendo beta. Pero la medida del ángulo interior es 9 veces. Si el ángulo exterior estamos colocando que sea de medida beta, el ángulo interior es 9 veces. 9 beta, 9 beta, y también resultó siendo 9 beta. 9 beta. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el número de diagonales del polígono. Entonces, en el punto B, por ejemplo, en cualquiera de los vértices, podemos aplicar postulado de par lineal. Como primer paso, en el punto B. En ese punto B, aplicando el postulado de par lineal, que nos dice que la suma de esos dos ángulos debe ser de 180 grados. Beta más 9 beta es igual a 180 grados. Entonces, necesariamente 10 beta es igual a 180. Entonces, beta es igual a 18 grados. Entonces, acabamos de encontrar que justamente nuestro ángulo beta es igual a 18 grados. Si beta es igual a 18 grados, nosotros queremos hallar el número de lados. Entonces, podemos reemplazar en el ángulo externo. Entonces, este ángulo exterior mide 18 grados. Pero sabemos nosotros, ¿no? Entonces, pero sabemos que el ángulo exterior beta, ¿a qué es igual? A 360 grados sobre el número de lados del polígono. Entonces, estamos colocando que sea n el número de lados. El número de lados del polígono.
Entonces, si beta es igual a 360 grados sobre n, reemplazamos. Reemplazando nos quedaría beta es 18. 18 grados es igual a 360 grados sobre n. Sacamos 18ava, acá también nos va a quedar 20, ¿no? Entonces n es igual a 20. Entonces aquí operando necesariamente n resulta igual a 20. Entonces ese polígono tiene 20 lados. Y si n tiene 20 lados, entonces nosotros ya podemos hallar el número de diagonales. Entonces aquí diremos que el número de diagonales. El número de diagonales del polígono es n por n menos 3, que sería 20 por 20 menos 3, todo esto sobre 2. Sobre 2. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría aquí 17 sobre 2, ¿no? Que sería el número de diagonales, es claro observar que va a resultar igual a 170. La respuesta es la alternativa C. Esta aquí es la 4, ¿no? Sí. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Al mío. Miss, ¿podría poner la 2 un momento, por favor? A la 2 ya. La 2. De propuestos, ¿no? Ya. Sí, para los que han ingresado después, la 2, ¿ya? Estamos semana 3, ¿no? No, semana 4. En la 2. Ya, entonces, ¿han visto cómo se trazan los jóvenes? ¿Cómo se dibujan? Sí. Mayormente las preguntas aquí en CEPRE son ya graficadas, ¿no? Pero siempre es bueno aprender, ¿ah? Por cómo se grafica. Siempre se presenta la gráfica, pero cómo se traza, ¿no? Cómo se colocan los puntos, ustedes están observando es de acuerdo a las condiciones. ¿Ah? Y esta semana es muy importante porque son teoremas, son temas que siempre lo vamos a ver a lo largo de nuestro curso, en la parte de plano, en la parte de espacio, hasta en la parte de analítica. Siempre recuerden, bisectriz, cuando aparece bisectriz de frente en nuestra cabecita, ¿qué es lo que debe decir? Cuando aparece bisectriz, frente a las dos perpendiculares. Aparece mediatriz, se forma el triángulo isósceles. Aparece punto medio, entonces debo colocar a este punto medio en un triángulo donde puedo aplicar el teorema de los puntos medios, el teorema de la base media, ¿no? Si a partir de ese punto medio está trazado un segmento, trazo la base mayor. Y si en ese triángulo está trazada la base mayor, trazo la base media. ¿Y cómo ubico? Trazando una paralela, siempre paralela, como este caso, ¿no? Hemos trazado el segmento BP paralelo al segmento MQ. Siempre es trazar, pero solamente se coloca una condición. No puedo decir, se trazo el segmento BP de tal manera que ese ángulo sea 50 y caiga en el punto medio. Estoy forzando el ejercicio. Siempre es un solo trazo. En todo triángulo rectángulo, ¿qué se recomienda? Trazar mediana relativa, dicha hipotenusa. Si en un triángulo ustedes observan dos líneas notables, la combinación de cualquiera, altura con bisectriz, altura con mediana, bisectriz con mediana, la combinación de cualquiera de ellas, pero que cumpla dos líneas notables, el triángulo a donde pertenece ese segmento es un triángulo isósceles. En todo triángulo isósceles, ¿qué se recomienda? Trazar altura, porque la altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, son, digamos, teoremas, son trazos que siempre lo vamos a ver a lo largo del curso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más?
Ah, ya, ahí están compartiendo. Ok, gracias, Ronald. La Ronald la ha compartido. Ya, empiezo con la PPT. Nos quedan unos 13 minutos. Ya, las 12 de ejercicio. Ahora vamos a ver si está en PPT, ¿ya? No está, creo. Ya, a ver, esta es la 11, ¿no? Ya, la 11 que nos dice. Dice, en la figura, AB es igual a BC. AM es igual a MC. Y BC es igual a 2 veces MQ. Entonces nos preguntan ahí la medida del ángulo X nada más, ¿ya? Entonces empezamos. Vamos a colocar los datos. Nos dicen en la figura, AB es igual a BC. Entonces se trata de un triángulo isósceles. Entonces colocamos aquí. Triángulo ABC, ¿no? Como no conocemos, vamos a colocar que sea zigzag. ¿Vale? Zigzag. Entonces BC también va a resultar siendo zigzag. Luego nos dicen AM es igual a MC. ¿Vale? Circulito. Y también es circulito. Y BC es 2 veces MQ. O sea, toda la longitud BC. Todo esto BC que nosotros le hemos colocado zigzag, ¿no? Todo BC que le hemos colocado zigzag es 2 veces MQ. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que MQ, esta longitud MQ. Esta longitud MQ resulte siendo A. ¿Vale A? Entonces, BC es el doble, que vale 2A. Y como AB es igual a BC, entonces AB también es igual a 2A. Nosotros queremos hallar X. Para poder hallar ese ángulo X, en el triángulo rectángulo AQB, este ángulo es de 90 grados. 90 grados
¿Qué se traza? Se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Si trazamos mediana, vale A, y por teorema, ese segmento que hemos trazado también es A, y tendría la misma longitud que MQ. Entonces, en este caso sí conviene, ¿no? Entonces, se dan cuenta, se va formando. Entonces, a partir de Q, trazamos. Entonces, trazamos el segmento QN, que es mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, por ser mediana, colocamos cadena, también va a resultar siendo cadena. Como todo es 2A, N punto medio vale A y también es A nada más. Por teorema, también resultó siendo cadena y cadena viene a ser A. Pero el segmento de color anaranjado MQ también es A. Entonces, esto también resultó siendo cadena. Entonces, ¿qué conviene? Conviene unir. Conviene unir necesariamente el segmento M con los puntos M y N, ¿no? Vale cadena, también vale cadena, y unimos. Al unir el punto M con el punto N, necesariamente, ¿qué se acaba de formar? ¿Será triángulo equilátero? Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Será triángulo equilátero? Sí, ¿por qué? Miren, hemos trazado mediana relativa a dicha hipotenusa, ¿correcto? Ahora en el triángulo BAC. Así, vamos a extraer ese triángulo, para que ustedes observen mejor. El triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles. ¿No? Triángulo isósceles ABC. ABC. Esta longitud BC vale 2A. El punto M, este punto M es punto medio. Este punto M, punto medio, ¿vale? Circulito, circulito. El punto N también resultó siendo punto medio, ¿no? N, punto medio. Es cadena, también vale cadena. Y nosotros hemos unido, ¿no es cierto? Hemos unido estos dos puntos. Entonces, en ese triángulo isósceles BAC, M punto medio, este punto M punto medio, punto M punto medio. Este punto N también es punto medio. Entonces, por el teorema de la base media, si esta base mayor vale 2A, necesariamente esta longitud MN resulta la mitad. La mitad viene a ser A. Y este segmento MN es justamente el que estamos preguntando, ¿no? Entonces, esta longitud va a resultar siendo A nada más. Entonces, en realidad, se trataba del triángulo equilátero. Y si se trata del triángulo equilátero, entonces ya podemos hallar X, ¿no? ¿Cuánto saldría X? X también va a resultar siendo 60 grados, ¿no? Porque se traslada nada más el ángulo X, ¿no? Aquí se traslada, ¿no? El ángulo X se traslada y también va a resultar siendo 60 grados. ¿Eh? Entonces, aquí vamos a colocar este lado, también resulta siendo cadena. Entonces, el triángulo, nuestro triángulo MNQ, triángulo MNQ es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces hemos trasladado justamente nuestro ángulo X por el paralelismo, ¿no? Este angulito viene a ser X. Vamos a colocar, ustedes lo observen. Este es el ángulo X, pero estas dos rectas son paralelas. Es como que aquí está trazado. Se vea mejor. Aquí. Está trazado el segmento así, por aquí, ¿no? Corta justamente, este es el punto Q, fuera, el punto Q está fuera del triángulo isósceles, y este es el ángulo X.
Ese es el ángulo X. Pero estas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, por la propiedad de la Z, por alternos internos, sube. Entonces, nuestro ángulo X aparece en el punto M. Pero este ángulo, por ser triángulo equilátero, es de 60 grados. Entonces, como primer paso, se formó el triángulo equilátero y luego diremos, el segmento MN es paralelo al segmento BC. Entonces, por alternos internos, X es igual a 60 grados. La respuesta es la alternativa L. Sería entonces el ejercicio 12. ¿Ya? ¿Algún ejercicio más, jóvenes? Ya, todo quedó claro, ¿no? Sí, me hizo claro. Ya, ok. Entonces nos quedamos aquí, nos vemos la próxima semana. Los demás ejercicios, que si están en ustedes en presencial, entonces por la cantidad de horas que tenemos, a veces no se avanza, ¿no? Entonces los ejercicios también lo pueden ustedes revisar en el aula virtual. Entonces ahí están las diapositivas, ¿no? Y nosotros lo que hemos resuelto. Solamente está quedando uno. Hemos resuelto todos los propuestos y la 12, ¿no? Hay uno que está quedando. Ya, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos en la próxima semana.